El ego es algo tan vapuleado hoy en día, vayas a donde vayas, ya sea el maestro o la maestra de yoga, ya sea el chamán, ya sea el terapeuta holístico, en todos los sitios te van a hablar mal del ego. Y en la sociedad misma, en cualquier grupo social, el ego se va a castigar. ¿Qué onda con el ego? Bueno, yo no quiero crearme problemas con nadie, ni con mi maestra de yoga, ni con ningún colega, camarada o amigo de este mundo holístico, de este camino hacia la verdad. Pero con quien menos me quiero pelear es con la verdad. Y en honor a la verdad hago las declaraciones que hago, y en honor a la fuente de la verdad, que es la que me vierte el conocimiento que comparto, como canal que soy, es que cumplo con mi propósito y mi naturaleza. Mira, el ego no solamente no es algo malo, sino que es algo sumamente bueno. Y te voy a explicar por qué. Sin ego, ¿qué seríamos? Sin ego seríamos el reflejo de algo más. No seríamos una individualidad. No seríamos núcleo de nuestra existencia. No habría conjugación en la primera persona del verbo, que es el yo. No existiría el yo. Seríamos manada. De hecho, como factor común a todos los seres humanos, y lo cual nos hace similares a tantos otros animales y no a todos, somos manada. Somos un elemento de una conciencia colectiva. Basta con ver cualquier animal, vas a ver que funciona en la lógica de su naturaleza. No tiene un funcionamiento propio, no tiene decisión propia que pueda sacarlo de la lógica de su naturaleza. El león es león, el gato es gato, y ninguno se va a proponer algo distinto a lo que su naturaleza le propone como tal. No tienen ego. El ser humano sin ego, que de hecho tenemos una parte de la existencia sin ego, que es la primera parte, donde no hay yo, porque somos el hijo de, porque somos un elemento en construcción, somos un apéndice de un todo mayor que es la familia, ahí no hay ego. Pero claro, cuando no hay ego en el individuo, que es en ese estado, que no tiene individualidad, que no tiene sujeto, precisamente el individuo es considerado incapaz. No puede firmar contratos, no puede contraer obligaciones, porque no asume la responsabilidad de su existencia. Recién, cuando uno crece, cuando desarrolla su identidad y cuando desarrolla capacidad de hacerse cargo de su vida y de sus decisiones, ahí es un sujeto capaz ante la ley del hombre, pero también ante la ley de Dios. Porque la conciencia, cuando viene a nosotros o cuando se activa en nosotros, representa un compromiso, un contrato con Dios. Así como el acuerdo que le planteó Moisés al pueblo de Israel en su momento, para que el pueblo de Israel de ese entonces recibiera el amparo divino, tenía que cumplir las cláusulas de ese acuerdo, de esa alianza con Dios, con la divinidad. Lo mismo Jesús viene a renovar el acuerdo, viene a hacer la conversión a un nuevo compromiso con Dios. Pero para asumir un compromiso, uno tiene que ser sujeto. Como se dice en el mundo del hombre, uno tiene que ser capaz, tiene que ser sujeto de derecho. Es decir, tiene que estar apto y hábil para contraer derechos y obligaciones. Cuando uno actúa en modo manada, es decir, sin ego, no es capaz de asumir ningún compromiso porque su único compromiso es la manada. ¿Comprendes? Entonces, si nosotros no desarrolláramos ego, lo cual es imposible, por eso además no puede ser algo malo, porque es inevitable y es parte de nuestro diseño original, es precisamente lo que nos distingue del resto de los animales, lo que nos lleva y crea el asiento, el cimiento de la conciencia, el yo. Claro, ¿por qué es considerado malo el ego? ¿Por qué alguien lo vio en algún momento y dijo esto es malo? El ego nos desprende del modo manada, nos quita de la manada. Para salirme de la manada, creo una identidad subjetiva, es decir, empiezo a ver la vida y empiezo a actuar desde el yo como el sujeto de la historia, como el protagonista. Lo cual genera una inmediata división con la manada, con el nosotros en el que yo vivía. Cuando empiezo a pensar en mí y dejo de
cumplir las expectativas y las órdenes de la manada, me empiezo a desligar de la manada. Y eso genera un conflicto, genera tensión en el vínculo. Entonces la manada me lo va a reclamar como para seguir perteneciendo o me va a rechazar. Y yo, si acaso soy dependiente, que por algo soy manada, porque dependo de la manada, porque recibo algo, yo voy a sufrir eso. Voy a sufrir desprenderme de la manada, así como el hijo sufre o teme independizarse en algún momento, le da cierto miedo, cierta incertidumbre, porque va a prescindir de lo que recibía antes de sus padres y lo tiene que conseguir por sí mismo. Entonces el ego, desde esa perspectiva, es algo malo. Es algo malo para el sujeto porque representa hacerse cargo de las decisiones y asumir la responsabilidad sobre la vida de uno. Y ya no puedo culpar a nadie, porque desde el momento que yo actúo de un modo egocéntrico, es decir, tomando las decisiones en base a un interés, a una mirada, a una visión, a un criterio propio, no puedo culpar a nadie. Ahora, cuando yo hago lo que todos hacen, digo, la culpa es de todos y el mal es de todos. Como decía mi abuela, mal de muchos, consuelo de tontos. Entonces, el ego es fundamental desarrollarlo, desprendernos del modo manada, activar el yo, porque no hay manera de asumir un compromiso con la divinidad, con Dios, con la verdad, con la vida, si no es desde el yo. Si no nos convertimos en sujetos de derecho, en individuos capaces de controlar derechos y obligaciones, con noción de lo que estamos haciendo. Entonces, no solamente no es malo el ego, sino que es fundamental para despertar y ejercer la conciencia. Claro, cuando se activa la conciencia, no desaparece el ego, no desaparece el yo. Al contrario, surge el yo soy. Hay un cambio muy interesante, pero que no elimina el modo egocéntrico. Lo que sucede es lo siguiente: ese ego que surge y emerge en separación y en conflicto con el nosotros, con la manada, porque necesita distanciarse, necesita encontrarse a sí mismo, necesita descubrir al sujeto, al yo, ese ego que está en conflicto con los demás, cuando descubre su yo, su propia identidad, cesa el conflicto. Por decirlo así, cuando uno está seguro de sí mismo y sabe quién es, ya no está más en conflicto, no necesita convencer a nadie, ni está en conflicto con nadie, porque ya tiene claro quién es y qué es. Es como la historia del patito feo. Cuando se dio cuenta que no era un pato, dejó de estar en conflicto con los patos. Sencillamente dijo, muchachos, yo no soy como ustedes, no soy pato, así que me salgo de este juego. Cuando viene la conciencia, cuando empieza a surgir la conciencia, que es solo después de que el ego fortalece al yo, lo que sucede no es la desaparición del yo, sino que es un yo en acción expansiva. Entonces, este es el movimiento, y de ahí surge el yo soy, que es la acción de ser yo. Este es el movimiento. Primero no hay yo, soy un nosotros, soy el hijo de, soy el argentino, el mexicano, soy un reflejo de mi manada. Mi manada es Dios, mi manada es la verdad. Sus costumbres, creencias son mi Biblia. ¿Ok? En un momento empieza a surgir la inquietud y empieza a emerger, como una semilla que empieza a germinar, empieza a surgir el yo. Eso me distingue, crea conflicto con la manada, me arranca de la manada y crea la individualidad. Me hago cargo de mi vida, porque me empiezo a mirar el ombligo, como se dice. Empiezo a ser el núcleo de mi existencia. Y eso es buenísimo, porque el universo es una estructura egocéntrica. El sistema solar es una estructura egocéntrica. Yo empiezo a ser una estructura total, una estructura completa cuando empiezo a actuar de manera egocéntrica, porque me hago cargo de mi vida. Y empiezo a ser un sujeto capaz. A partir de ahí, cuando se establece el yo, ya estoy en condiciones de expandir el yo. Ya no de separarme de la manada, sino ahora de expandir el yo. Y al expandir el yo, lo hago en una acción que me fusiona con todo, que me fusiona con el universo. Entonces, así como ocurre en los equipos de fútbol, por ejemplo, en los equipos de fútbol vas a encontrar los egos más altos del mundo. Los jugadores de fútbol tienen un ego enorme y está perfecto, porque ¿qué es lo que quiere el espectador? Que el jugador de fútbol dé lo mejor de sí, muestre su individualidad, su singularidad, su destreza que lo hace particular. Aplaudimos eso, pero cada jugador de fútbol ejerce su individualidad en favor del equipo y en favor de la audiencia o de la afición que aplaude eso. ¿Comprendes? Entonces fíjate cómo hay un ego que no separa, sino que congrega.
Entonces, ese es el ego en expansión. Primero el ego va a tener una etapa, entonces, repito, donde necesita descubrirse a sí mismo. Por eso se separa del resto. Y esa podría ser la versión que fue percibida como negativa por alguien y se difundió y todo el mundo repite como loro. No, el ego, el ego, el ego. Porque no saben de lo que hablan. Hay mucha gente que habla, repite y no razona, no piensa o no es canal y entonces habla sin entender. Pero la segunda parte del ego es la parte donde ya encontré al yo, ya llegué a la raíz, entonces empiezo a expandir para dar los frutos de mi singularidad. Y esos frutos los doy únicamente en la sintonía con el todo, en la sintonía con la fuente, en la sintonía con Dios, con la verdad. Entonces empiezo a ser un yo que canaliza y que manifiesta y expande la verdad. Porque como yo no me creé a mí mismo, cuando descubro al yo, estoy descubriendo la obra de mi creador, estoy descubriendo su obra, su voluntad. Cuando yo descubro mi singularidad, que es lo que mi creador hizo en mí, y yo empiezo a expandirme desde mi singularidad y ya no desde la manada, entonces estoy expandiendo la voluntad de Dios. Entonces estoy siendo un ego en fusión con el todo, un yo en acción, el yo soy, el yo siendo. Entonces, cuando te vuelvan a decir algo acerca del ego, cuando tu maestro o maestra de yoga, o tu terapeuta holístico, tu chamán, o tu amigo o amiga te hable mal del ego, te diga, hey, ¿qué ego que tienes? Sugiérele que vea este video, o muéstrale este video, a ver qué te dice, a ver cómo rebate. Lo más probable es que sencillamente lo rechace bajo cualquier excusa o que lo acepte, que sería lo más sensato. Porque aunque no lo creas, hay gente que rechaza la realidad, rechaza lo que ve y rechaza la verdad. Hay gente muy inmadura. Y hay gente que lamentablemente difunde cosas, así como sucede en las redes sociales, sin saber lo que está difundiendo o sin saber de lo que habla, sin saber lo que apoya. Lamentablemente. Aquí te dejo entonces esta explicación. Soy canal, soy guía, todo lo que publico surge de mí, lo canalizo, viene de dimensiones muy elevadas, viene de un estado de mucha claridad y a través de Nicolás como vehículo se comparte todo esto. Mi intención no es entablar debate con nadie, porque no tengo ninguna intención de debatir lo que estoy totalmente convencido que es así. O sea, no me interesa debatir ni convencer a nadie. Las cosas son como son. Para quien quiere ver, que vea.